porque la historia de la religión es la historia de una migración. Exactamente. Y de hecho, lo que se promete en la Biblia al final es que las 12 tribus de Israel van a ser reunidas en un lugar. Y también está, por ejemplo, descrito ahí en el libro de Isaías 11, 11 y 12, que van a estar reunidas bajo un estandarte. Y entonces ese estandarte es el estandarte que nosotros tenemos, no el estandarte negro, el estandarte que dice que la soberanía es para Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todos los que nos ven por televisión, por YouTube y por TikTok. Mi nombre es Kevin Omar Al-Almehdi y estoy con la hermana, la doctora Yasmín Al-Almehdi. Salam aleikum, la paz sea con ustedes, hermanos. Y esto es Justicia Divina, el programa de la televisión del Imam Al-Mehdi, la paz sea con él y con su familia, donde venimos, como todos los días, a informarles la noticia más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Señoras y señores, estamos en el final de los tiempos y el Salvador de la humanidad ya ha aparecido y está con nosotros. Nosotros somos sus discípulos y hemos venido aquí para hablarles, para mostrarles las pruebas de que realmente Él es quien dice ser y para compartir su conocimiento. Y el día de hoy tenemos una pieza de conocimiento que Abba Sadek Deles La Paz acaba de publicar. Que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el mundo. Y que es una pieza que acaba de publicar Abba Sadek, que es demoledora y que muestra, ayer estaba reflexionando acerca de esto y pensaba, después de lo que dijo Abba Sadek Deles La Paz, después de esta propuesta que hace Abba Sadek Deles La Paz, todas las demás propuestas que los líderes mundiales han estado haciendo en torno a este problema, o bien se demuestra que son ineficaces, no resuelven el problema, o bien son inhumanas. Comparado con lo que Abba Sadek está proponiendo, todas las demás propuestas palidecen de una manera impresionante. Así que venimos a hablar. ¿Y cuál es el problema del cual habló Abba Sadek Deles La Paz? El problema del cual habló Abba Sadek Deles La Paz es el problema de los refugiados. Entonces tenemos este problema en varios países. Nosotros que venimos de México lo comprendemos muy bien porque hemos tenido familiares, amigos, etcétera, los cuales han tenido que emigrar hacia Estados Unidos y hemos visto que esto cada vez es más difícil. La gente para migrar a Estados Unidos antes era simplemente mucho más barato migrar, entonces la gente migraba fácilmente. Lo que está sucediendo ahora es que el costo de la migración cada vez es mayor e incluso hay muchos coyotes que se están aprovechando de esto. Se calcula que más o menos puede ser como $5,000 si te sale barato poder cruzar. Pero esto siempre ha ocurrido y ahorita desde que inició la administración de Trump el problema se ha recrudecido y también de esto vamos a hablar. Y ahí me gustaría, bueno, si es posible dejar la solución al final para primero mostrar el problema y luego ver cómo solamente un enviado de Dios puede solucionarlo y tan fácilmente con la solución que él vino a decir se puede solucionar por completo el problema, no solamente el problema de los mexicanos, de los brasileños, de los haitianos, de los sirios, de Palestina, de todos estos pueblos, sino el problema del mundo. Exactamente, exactamente. Y entonces tenemos pues que en Estados Unidos, por ejemplo, el problema de los refugiados es un problema de personas que vienen de todas partes del mundo huyendo, por ejemplo, del Medio Oriente y yendo a Estados Unidos a buscar una mejor vida, o personas que vienen de toda Latinoamérica también, tal vez no necesariamente huyendo de condiciones, aunque en algunos países sí, de condiciones de inseguridad, pero sobre todo personas que están buscando una mejor vida, ¿no? Simplemente poder tener una mejor economía para mantener a sus familias y todo el mundo conoce, ¿no? Que hay migraciones masivas todo el tiempo que van por toda Latinoamérica a Estados Unidos. Y en México en particular, por ejemplo, hemos tenido casos muy importantes, muy relevantes, como el caso de las caravanas migrantes que venían de Honduras hace unos años, ¿no es cierto?, alrededor del 2018, y recientemente cuando llegaron personas de Haití, ¿no es cierto?, al país, y actualmente hay muchas personas que están en la Ciudad de México provenientes de Haití. De hecho, hay muchos refugiados que todavía están ahí, como que esperando poder cruzar, ¿no? Entonces no han podido cruzar y están esperando poder cruzar. Otra de las cosas que ha sucedido es que existía una aplicación que era legal
y en esta aplicación legal tú te podías inscribir si querías buscar un trabajo o algo. La gente ya estaba esperando buscar este trabajo y a partir de que entró Donald Trump, quitó la plataforma para que tú pudieras entrar y buscar un trabajo legal. Entonces hay figuras de personas que están siendo grabadas en los programas y están saliendo llorando personas. Yo vi una mujer colombiana que estaba llorando y decía, por favor, ten misericordia de nosotros. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, con lo que pasó con el Papa, que también Abba Sadik lo dijo, cuando dijo que teníamos que escoger entre dos males, que el mismo Papa, que es una autoridad religiosa, como la quieras ver, él dijo que estar en contra de los refugiados también era algo que a Dios no le gustaba. Entonces, cuando llega Donald Trump, él llega y ahorita está promocionando de que esta es la nación de Dios, esto es lo que Dios quiere. Entonces, realmente lo que Dios quiere es rechazar a parte de la población y verla como menos. Ha sido lo que ha querido a lo largo de la historia. Claro. Y pues la respuesta es no. Sí, exactamente. Obviamente, desde el pasado, ¿qué pasó con la gente que estaba en el tiempo de Moisés? Ellos también vivieron en cautiverio, ¿no? Entonces, cuando Moisés da las normas, parte de las normas que da en ese momento Moisés a la gente a través de Dios es que agarra y les dice, saben que ustedes tienen que tratar bien al extranjero porque ustedes también fueron extranjeros en el tiempo de Egipto. Entonces, todo eso que ustedes sufrieron, ahora lo tienen ustedes que darse cuenta que el extranjero tú no lo puedes tratar mal. Entonces tú no puedes decir que vienes a favor de Dios y tratar a la gente como si fuera un perro. Porque inclusive simplemente como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Porque lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento básicamente es exacto, que tienes que darle a la gente que viene, dice más o menos las palabras son, aquellos que vienen y se asientan entre ustedes, tienen que darle básicamente los mismos derechos que se dan a ellos mismos, ¿no es cierto? No puedes tratarlos de manera diferente. Entonces, inclusive, si por ejemplo no se les estuviera, digamos, oprimiendo en una gran manera y tenerlos esclavizados, como fueron esclavizados los israelitas en la época de Egipto, el simple hecho de no darles exactamente los mismos derechos es algo que va en contra de las leyes de Dios. Está en contra de la misma humanidad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahorita les diría, porque hubo muchos cristianos que en un momento dijeron, no, pues es que Donald Trump viene de Dios. O sea, ¿tú sinceramente crees que alguien que viene de Dios va a tratar mal a sus hermanos? O sea, Jesucristo hacía menos a ciertas personas. Si tú ves, Jesucristo mucho tiempo estuvo hablando, por ejemplo, con la mujer samaritana. Y entonces, ¿qué pasó con la mujer samaritana? Ella le dijo, ¿cómo me pides agua tú a mí? Si los judíos y los samaritanos no se llevan. Entonces le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo agua, te darías cuenta de quién soy yo, ¿no? O sea, el enviado de Dios. Entonces, el enviado de Dios hizo muchos milagros a gente que no era de su país. Claro. Y uno de los ejemplos fue la mujer samaritana, ¿no? Entonces, se pusieron muchos y muchos ejemplos en la Biblia y si tú te fijas, quien muchas veces acepta el enviado de Dios, por ejemplo con Mohammed ocurre lo mismo, la gente que lo acepta en un principio es la gente que vive en la Meca, sino la gente de Medina, y posteriormente ¿qué pasa? Cuando ya la gente de Medina es mucha, entonces deciden regresar a la Meca. Entonces siempre ha ocurrido esto de que la gente trata de rechazar a otros, pero cuando tú rechazas a otros tú tienes que pensar, ¿por qué tú crees que eres más que otro? Claro. Realmente Dios puso ese parámetro de que hay unos ciudadanos de primera clase y hay otros ciudadanos de segunda clase. Ahorita, ¿qué están haciendo ellos? Están persiguiendo a la gente dentro de las iglesias, cosa que antes no se permitía. O sea, antes había como que normas y se decía, si una persona está en una iglesia, está en un parque, está en una escuela, tú no puedes ir y perseguirlos. Ahorita que están diciendo, aunque estén en una iglesia, tú puedes ir y tratarlos de deportar. Entonces la gente tiene miedo hasta de ir a la iglesia. Entonces todos esos pastores que dijeron que Trump era de Dios, que deben ahorita recapacitar. O tú también, si eras cristiano, decías, no, sí, Trump viene de Dios. Entonces ahora tienes que pensar, ¿realmente alguien que viene de Dios va a irte a perseguir dentro de una iglesia para sacarte a la fuerza y llevarte a deportar a tu país solamente con la ropa que llevas puesta? ¿Realmente esa es una persona que viene de Dios? Ahora, creo que también es importante recalcar justamente que en la historia de las religiones, recuerdo que cuando Abba Sadik de La Paz hace un año, si no me equivoco, cuando ocurrió el asunto de los, hace ya 2 años casi, cuando ocurrió el asunto de los 104 hermanos que fueron
Estaban en encarcelados en Turquía, exactamente, porque estaban buscando refugio, ¿no? Estaban buscando entrar como refugiados en Europa. Y ahí era ¿no es todavía cierto? peor, porque ahí el gobierno de Bulgaria ya había dicho, yo los voy a aceptar. Entonces ya tenían como que su pase y había Claro, porque hay un acuerdo internacional que los iba a aceptar. Ya ni siquiera era que se iban a quedar en Turquía, pero el gobierno de Turquía fue todavía más malvado porque impidió que la gente cruzara cuando ya tenía el permiso de vivir en otro país. Y una de las cosas que mencionaba Basadek en aquella época que hizo que la gente lo reflexionara, es que básicamente cuando uno mira la historia de la religión, uno se encuentra que la religión es una religión, o sea, la historia de la religión es la historia de personas refugiadas. Tenemos a Abraham, la paz sea con él, que sale desde su tierra natal, y Dios le dice, tienes que viajar hacia Canaán, ¿no? Y yo te voy a entregar toda esta tierra en tu posesión. Pero sale él con su esposa, sale con sus hijos y sus siervos, ¿no? Sale un pequeño grupo de personas que se van como nómadas, ¿no? Al desierto y a migrar, ¿no? Van como migrantes y encuentran a Melquisedec y encuentran a varios, ocurren varios eventos, y entonces, pero la historia de Abraham es la historia de un hombre que va migrando. Tenemos la historia de Moisés. En la historia de Moisés, la historia de José. La historia de Moisés comienza con la historia de José, que hace que un grupo de israelitas entren a Egipto, ¿no? O sea, entran como refugiados también a Egipto, son tratados bien, después dejan de ser tratados bien y empiezan a ser oprimidos, empiezan a ser esclavizados. Y esto pues podemos verlo muy claramente porque ellos tienen que ir a un lugar y este lugar estamos es esto. Entonces tenemos que ver porque cuando ellos llegan a la tierra prometida, sí, hay que acordarnos que esa tierra prometida no estaba vacía. O sea, no es que Dios les presente una tierra que es una tierra vacía, les presenta una tierra que es una tierra que está ocupada. Ajá, entonces, obviamente ellos estuvieron muchas veces en una tierra que estuvo ocupada con otros. Ahora, tenemos pues que los judíos están esclavizados en Egipto, y después de estar esclavizados en Egipto durante un tiempo, Moisés también llega y los saca de Egipto y se van también, ¿no? Como refugiados también a otro lado, ¿no es cierto? O sea, es decir, están como migrantes. Si lo viéramos desde la óptica de hoy en día, serían como una inmensa caravana migrante que salió de Egipto y se fue hacia lo que es actualmente el llamado Estado de Israel, ¿no es cierto? Y ahora, tenemos también, por ejemplo, en la historia del cristianismo, que los cristianos llegan, aparece Jesús entre los judíos y los judíos rechazan el mensaje, rechazan a los seguidores de Jesús, los empiezan a perseguir, los empiezan a rechazar, básicamente. Y esclavizar y a matar, y algo muy, muy impactante que dijo Basadek era lo que hacían con ellos, o sea, les prendían fuego. Exactamente. Entonces, imagínate, no era, o sea, todo eso que ves en las películas de que los aventaban a los leones, les prendían fuego, les hacían torturas horribles, ¿sí?, a los cristianos. O sea, es lo que tú tienes que pensar. O sea, las torturas que se han hecho a la gente creyente en Dios han sido devastadoras. Claro. Y entonces lo que tenemos es que Abraham, Moisés, Jesús, ¿no? Son personajes que sus movimientos, y los cristianos se ven obligados a empezar a salir y empezar a migrar hacia otras partes del mundo, y al final el cristianismo empieza a tomar más si pensamos en la historia real del cristianismo, en la cual Cristo, la paz sea con él, después de la crucifixión se va con María Magdalena, también es como una nueva historia de Abraham, en la cual el profeta toma a su esposa y su hijo y se van como migrantes, ¿no? Al mundo árabe. Y entonces vemos cómo en la historia de la religión siempre es la historia de migrantes, de gente que está migrando y gente que está refugiada en otros lugares. La historia del profeta Mohammed es exactamente lo mismo. Empieza a predicar en la Meca los oprimen y tienen que huir hacia Medina como refugiados. Y entonces Abba Sadek decía, las religiones, en la publicación que hizo en aquel entonces, decía, las religiones siempre tienen la idea de que los dioses son dioses de algo. Tenemos que Marte, por ejemplo, es el dios de la guerra. Tenemos que Venus es la diosa de la belleza, Minerva es la diosa de la sabiduría, existe el dios de la agricultura, existe el dios de la fertilidad, existe el dios de tal y de cual. Si tuviéramos que decir que el dios de la Biblia es el dios de algo, tendríamos que decir que el dios de la Biblia
es el Dios de los migrantes y el Dios de los refugiados. ¿No es cierto? Sí. Porque la historia de la religión es la historia de una migración. Exactamente. Y de hecho, lo que se promete en la Biblia al final es que las 12 tribus de Israel van a ser reunidas en un lugar. Exactamente. Y algo que me gustó también desde todas las esquinas de la tierra, o sea, o una nueva migración que está profetizada, exactamente. Y también está, por ejemplo, descrito ahí en el libro de Isaías 11, 11 y 12, que van a estar reunidas bajo un estandarte. Y entonces ese estandarte es el estandarte que nosotros tenemos, ¿no? El estandarte negro, el estandarte que dice que la soberanía es para Dios. Entonces todos los refugiados van a llegar a ser reunidos en un solo lugar, pero aquí hay que tener ojo porque los judíos dicen, este lugar tiene que ser específicamente donde está el domo de la roca y tiene que ser específicamente pero la Biblia y la Torá no dice eso, no dice que tiene que ser un lugar específico, dice un monte muy alto, y un monte muy alto no necesariamente es Jerusalén, un monte muy alto puede ser cualquier monte. Claro, y además puede también ser un simbolismo, no necesariamente tiene que ser un monte, ni tiene que ser el mismo monte, ni tiene que ser a la fuerza. Y tenemos también que Jesús la pasea con él, el Mesías, ¿no? Llega y dice, destruyan este templo y yo lo voy a edificar en 3 días, y claramente está establecido que el templo del que estaba hablando era su cuerpo, en el entendido de que en el momento en el que aparece Jesús, cambia las reglas del juego, y el templo es donde quiera que esté Jesús, ese es el templo, el cuerpo de Jesús, ese es el templo, y entonces ya no es necesario que haya un templo de piedra, lo que es necesario es que se respete la santidad del templo que es el cuerpo de Jesús. La santidad, ¿no es cierto? Donde está el Espíritu Santo, exactamente, el Espíritu Santo transmigró a diferentes y en ese momento estaba en el corazón de Jesús. Estaba en Jesús, entonces obviamente que eso también vimos en un video de Basadik, ¿dónde está el reino del cielo? El reino del cielo está con el enviado de Dios. Si el enviado de Dios cambia de lugar, entonces el reino del cielo cambia ese lugar. Es imposible que el reino del cielo esté solamente en un lugar cuando el enviado de Dios está en otro. Entonces, si tú quieres estar cerca del reino del cielo, entonces tienes que estar cerca del enviado de Dios, ya sea que vivas lejos o vivas cerca, pero que tu corazón esté cerca de él, porque de otra forma, pues tienes la puerta ancha, y la puerta ancha lleva al infierno. Claro. Entonces, volviendo al tema de los migrantes, ¿no es cierto? Y de los refugiados. Tenemos pues que, al menos en Latinoamérica, yo creo que para la gente de Latinoamérica, el caso más cercano, ¿no? El caso del que más está enterada la gente en toda Latinoamérica, pues es el caso de Estados Unidos debido a la gran cantidad de migrantes que ocurren hacia ese país. Sin embargo, si pensamos en una figura como Donald Trump, vemos que también ha estado involucrado últimamente en otros casos de refugiados y otros casos de migrantes, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Palestina, por ejemplo, ¿no? Que ha estado recientemente haciendo declaraciones y haciendo un ofrecimiento de que, si no me equivoco, que los palestinos todos sean relocalizados a Jordania o Egipto, si no me equivoco, ¿no? Y luego tenemos la reacción de Jordania y de Egipto es que no quieren recibir a estos refugiados. O sea, un argumento es que piensan que esto es todo una estratagema para porque Trump quiere que Estados Unidos tome control de Jerusalén, ¿no es cierto? Pero Jordania y Egipto. Estados Unidos siempre ha estado con Israel, entonces lo ha estado apoyando. Y entonces, ¿qué pasa? Como vemos, Israel quiere tener esa tierra, pero esa tierra está ocupada ya. Entonces, en ese caso, ellos dicen, bueno, tienen como una doble moral, porque en ese caso ellos sí quieren quitar a la gente que ya vive ahí y mandarla a otro lado, cuando en el caso de ellos quieren hacer lo contrario. Entonces, para un caso, es decir, para Israel, dicen, bueno, ya aunque haya ahí palestinos, pues sáquenlos. Pero en el caso de su país dicen, no, pero aquí se respeta, claro. Aquí vamos a construir un muro, vamos a hacer las leyes más estrictas. El caso es que, digamos que viéndolo desde el otro lado también, tenemos que en este momento, debido a las guerras y debido al problema, las personas están realmente en una situación en la cual necesitan ayuda, necesitan ver la manera de tener un lugar donde estar y tener comida y tener, ¿no? Entonces realmente están en una situación extremadamente complicada, extremadamente delicada y en un peligro extremo. Entonces,
la propuesta de Estados Unidos era relocalizarlos a todos a Jordania y a Egipto, pero Jordania y Egipto no quieren, en primera porque dicen esto es una estratagema de Estados Unidos para entregárselo a Israel, para entregarle la tierra a Israel en algún momento. Y por otro lado dicen también, tememos que básicamente los palestinos, estando en nuestro territorio, se organicen y hagan un ataque en contra del Estado de Israel y entonces se genere una guerra entre esos países, ¿no? Entonces, es otro tema que está extremadamente delicado, o sea, es un tema que incluso la política, todo lo que está mezclado con la política es un tema que que es muy delicado, digamos, a nivel internacional, el asunto. Y simplemente, lo que nosotros estamos haciendo no es tomar un partido sobre ninguna de estos asuntos. Abba Sadek de La Paz tiene una postura que pueden ver ustedes en los videos. Lo único que queremos decir es que la situación de los refugiados de Palestina y de Estados Unidos es una situación en la cual los países donde están no los quieren. Y los países a donde los quieren regresar tampoco los quieren recibir. Nadie ¿No es cierto? Quiere. O sea, básicamente es la gente que nadie quiere, porque mucha gente no puede ni siquiera regresar a sus países. Por ejemplo, yo escuché el caso de un venezolano que dice es que yo tengo un problema político, entonces soy como un preso político, y entonces, ¿qué pasa? Dice, no puedo regresar a mi país porque me van a perseguir ahí, ¿no? Entonces, este es el caso que también tienen muchos de los musulmanes, que no pueden regresar a sus países porque están siendo perseguidos ahí, o porque sus creencias religiosas, como nuestros hermanos de los 104, no podían regresar porque si regresaban los mataban. Entonces, son gente que no cabe en un lado y que no cabe en otro lado. Muchas de estas personas, están huyendo de una situación en la cual en sus países no pueden estar, porque a lo mejor algunos de ellos, por ejemplo, son homosexuales y no pueden regresar a sus países de origen porque condenan y persiguen y asesinan a los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen muchas razones por las cuales los migrantes o los refugiados deciden salir de sus países, y luego también existen muchas razones por las cuales los países a donde llegan no quieren recibirlos. Y actualmente lo que vemos es que la tendencia general en el mundo es que se está votando por los partidos políticos que son como de tendencia de derecha, y estos partidos de tendencia de derecha suelen ser partidos que están un poco en contra de la inmigración. Y la gente misma, ¿qué significa esto? Que la propia gente está viendo a los inmigrantes como un problema. No los quieren, la propia gente no los quiere, está votando por gente cuyo discurso es sacarlos de donde están. Lo ven como un gran problema, los ven como indeseables, los ven como personas porque también una de las cosas que, por ejemplo, Donald Trump usó la muerte de una chica, y entonces le puso a una ley el nombre de esa chica, que no recuerdo ahorita, pero dijo, bueno, como esa chica una vez la mató una persona que una vez robó una tienda, entonces ahora todos los que roben una tienda inmediatamente van a ser deportados, porque esa persona empezó robando una tienda y terminó matando, ¿no es cierto? Matando a una chica. Entonces creó una ley con el nombre de la chica, que sí fue un hecho real, pero no quiere decir que por eso va a hacer que toda la gente que roba una tienda va a acabar matando a una chica. Entonces aprovechó un hecho lamentable para lanzar su campaña y crear como un miedo. Entonces ahorita está generando una fricción entre la gente y haciendo que la gente que lo apoya esté en contra de otra gente. Y entonces tenemos que en el mundo, digamos, en los países, sobre todo en los países que reciben a los migrantes, existe este debate, ¿no?, en las esferas políticas de si realmente, o sea, cuál es la mejor postura que uno tiene que adoptar con respecto al tema de los refugiados. Si uno debería, por ejemplo, regresarlos a su país, ¿no?, que es la tendencia en general de los partidos de derecha, o si deberían, si deberían acogerlos dentro de su país y tratar de integrarlos y tratar de apoyarlos lo más que puedan, que suele ser la postura de los partidos de izquierda, ¿no es cierto? Y entonces existen tensiones y debates, pero en realidad la situación en general es que la humanidad en este momento tiene un grave problema que no sabe cómo resolver, y ese problema se llama los refugiados, ¿no es cierto? De hecho, es un problema muy caro, porque están diciendo, por ejemplo, que ahorita
no, los países como México no tienen el dinero suficiente para recibir a todos los refugiados que se supone que van a regresar. Entonces tenemos a gente como Claudia Sheinbaum que está construyendo un lugar para refugiados para recibirlos. Entonces dice, nosotros vamos a abrir las puertas para recibirlos, pero no sabemos si seamos capaces de recibir a toda la gente que nos van a regresar. Exactamente. Entonces, parte de lo que está haciendo ahorita Donald Trump y todos ellos son crear un ambiente de miedo y poner en las redes sociales cómo los están capturando, qué están haciendo, ¿para qué? Para que mucha gente, en base al miedo que tenga, empiece a regresar solita a sus países, porque se ha hecho como un pronóstico que si tú regresaras a la velocidad que Donald Trump dijo que regresara, en 4 años regresarían como 4 millones de inmigrantes, pero hay 11 millones de migrantes, entonces ni siquiera esto va a parar las cosas. En Estados Unidos hay 11 millones de migrantes. Entonces ni siquiera esto va a parar las cosas, porque ¿qué es lo que está previendo la gente que va a pasar? Es que los coyotes que antes no se cobraban $5,000, ahora te van a cobrar mucho más caro por pasarte y ni siquiera sabes si te van a pasar, porque en cuanto más... Claro, y es que ese es el asunto, ¿no? Que el asunto es que también... regresar a los migrantes a sus lugares de origen no resuelve el problema de los migrantes como tal, porque como bien decías anteriormente, algunos de ellos no pueden regresar a sus países de origen porque están en peligro. Otros de ellos no quieren regresar a sus países de origen porque no encuentran las oportunidades que encontraron en los países en los que se refugiaron, ¿no? Entonces, cualquier solución parece, como bien decíamos, ¿no? O sea, todas las políticas que se están adoptando a lo largo y ancho del mundo parece que no pueden resolver, no se puede resolver el problema de una manera humana, de una manera en la cual esta gente pues pueda tener un lugar, como seres humanos puedan tener sus derechos garantizados, ¿no? Entonces creo que esto, como perspectiva general acerca de la situación, ya hemos puesto varios ejemplos que ejemplifican pues la situación, cómo está la situación. Es un gran tema que está muy candente hoy en día en todo el mundo. Y bueno, Abba Sadek Deles La Paz recientemente publicó un video donde propuso la solución. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Existen hoy en día, según las estadísticas más recientes, 45 millones de refugiados en todo el mundo. ¿Ok? Estos 45 millones de refugiados en todo el mundo, lo que ha hecho el mundo con ellos es esparcirlos en diferentes países, ponerlos en algunos países a algunos, en algunos países a otros, y están esparcidos por todo el mundo. ¿Ok? También las estadísticas dicen, existen hoy en día 198 países en el mundo, de los cuales, unas decenas, solamente unas pocas decenas, tienen más de 45 millones de habitantes. La mayoría de los países del mundo tienen menos de 45 millones de habitantes. Entonces, Abba Sadek Deles La Paz propone, ¿cuál es la propuesta? Que se cree, la creación de un Estado en el mundo, es decir, que los países se organicen y decidan qué parte del mundo, qué porción de la Tierra, incluso Abba Sadek dice, inclusive si es una parte de la Tierra que nadie quiere, como la Antártida, por ejemplo, ¿no? Pero que se asigne una porción de tierra específica para establecer un país, ¿vale? Que se llame la Tierra de los Refugiados, ¿no? Entonces, este país sería en todo el mundo el único país que tiene, digamos, la capacidad de recibir refugiados en todo el mundo. Cada vez que exista una persona que quiera emigrar de su país de origen y refugiarse en otro lado, no puede ir a ningún otro país salvo a la Tierra de los refugiados. Entonces, de esta manera, todos los demás países que ya son refugiados pueden ir a ese país. Todos que se relocalicen. Todos los refugiados que están en el mundo, que se reubiquen a este país, a la Tierra de los refugiados, y entonces todo el resto del mundo que pueda cerrar sus puertas sin ningún tipo sin sentirse mal en absoluto, porque ya saben que hay un país en el mundo
que recibe a todos los refugiados. Y además algo muy interesante que dijo es que además cada uno se ha gobernado de acuerdo con su sharia, es decir, de acuerdo con su ley, que los judíos estén como en un estado, los cristianos estén en otro estado, los musulmanes con cierta creencia estén en otro estado, y entonces todo el mundo es gobernado conforme a sus leyes. ¿Por qué? Porque a lo mejor los judíos tienen ciertas normas sobre, por ejemplo, sobre la comida, o sobre otras cosas, sobre sus rituales que ellos quieren conservar, como el Shabbat. Entonces ellos pueden conservarlo en ese estado que ellos tienen. Los cristianos van a querer tener otras partes. Incluso esto está pronosticado. Espera, entonces, esto que decías, es como las divisiones que existen en los países normales, ¿no? En los países normales tenemos divisiones por estados o departamentos o llámese como se llama esas regiones, ¿no? Entonces, el propósito de estas demarcaciones territoriales sería dividir a la gente según su religión, ¿no es cierto? Entonces tenemos un lugar donde estén los musulmanes, un lugar donde estén los cristianos, un lugar donde estén los budistas, un lugar donde estén los hinduistas, de modo que los refugiados de esos países puedan vivir juntos en paz y practicando las normas de su propia religión. Entonces, con su propia familia, con los suyos, con cómo se sientan cómodos, sus comidas. Y viviendo entre pura gente que piensa igual que ellos. Incluso Abba Sadik dice, inclusive se tendría, por ejemplo, dentro del lugar que es cristiano, pues tenemos la parte que es católica, la parte que es protestante, la parte que es de esta denominación, de esta otra denominación, para que todos puedan vivir juntos, ¿no? Entonces, después de esto, todas las personas que formen parte de la tierra de los refugiados, que es el nombre que dice, este nombre, digamos, solo es como un experimento, ¿no? Todas las personas que formen parte de la tierra de los refugiados, todas tienen que aceptar una serie de preceptos básicos que los abarquen a todos. Sí, que son paz y todo eso, ¿no? Sí, para que puedan vivir en paz. Existir una correlación. Y al rato no se vayan a estar peleando los musulmanes con los judíos y con los cristianos. Exactamente. Sino que haya un respeto, ¿no? Sí. Entonces, todos tendrían que aceptar, ¿vale?, que existe un Dios, que existe un solo Dios, que es, digamos, la fuente de todo lo demás. Toda la existencia se origina en un solo Dios. Y esto, al final del día, es algo que todas las religiones, los budistas incluso, los hinduistas incluso, todos pueden aceptar. Inclusive, digamos, alguien que es ateo, ¿no? No es difícil para ellos aceptar que tiene que haber una cosa que sea el origen de todo lo demás, ¿no? Aunque le llamen energía o le llamen lo que sea. Sí. Pueden aceptar que existe un Dios. Exactamente. Y entonces, entre las cosas, entre las características de este Dios que tendrían que aceptar todos, sería que todos acepten que este Dios quiere que se reciba a los refugiados y que se les trate bien, ¿no? De tal manera que, como todos son refugiados ahí, simplemente por el hecho de que yo soy musulmán y aquí están los judíos, como son refugiados, pero Dios quiere que tratemos bien a los refugiados, no los puedes tratar mal, ¿no es cierto? No puedes hacer como distinciones, todos se tienen que llevar bien, porque eso es el plan de Dios, que aunque tú seas diferente a otro, Dios es inclusivo, no es una persona que separe. Por eso este año pues es muy importante, porque es el año donde Abba Sadik de la unificación de la unificación, y va a hablar porque todas las religiones tienen parte de verdad y qué parte es esta. Exactamente. Entonces, dentro de las creencias, digamos, porque todos los países tienen una constitución, una ley, ¿no? Dentro de las leyes generales, otra de las leyes generales que tendrían que aceptar todas las personas es que Dios estableció ciertos pactos con la humanidad y entregó distintas religiones a diferentes personas. Y entonces, en ese sentido, el musulmán se tendría que ver obligado a aceptar que el cristiano y el judío son personas que pertenecen a una religión que viene de Dios, pero para un momento específico de la historia, ¿no es cierto? Entonces, todos aceptarían que están siguiendo al mismo Dios, digamos, practicando su religión de diferente manera. Y de esta manera, entonces, todas las personas que estén en la tierra de los refugiados, pueden una vez que se aceptan estos preceptos básicos, cada persona puede vivir de acuerdo y ser juzgado de acuerdo a su religión, tal como ellos la quieran practicar. A su propia sharia, que es exactamente. Lo que obviamente se dijo desde el tiempo de Mohammed, que iba a existir un momento en que cada persona iba a ser gobernada de acuerdo a lo que creyera. Sí, entonces, creo que cada quien tiene como un nivel, y a veces
Sí. Es como si tú estás en el kindergarten, no vas a entender las cosas de la universidad. Entonces hay gente que tiene que tener sus etapas para poder entender otra cosa. Entonces muchos de nosotros tuvimos otras etapas en las que tuvimos otro pensamiento, y a lo mejor la gente que está en un lugar va a poder cambiar posteriormente a otro estado cuando su nivel de conciencia sea más alto. Y otra cosa importante sería el gobernante que vaya a estar ahí, porque el gobernante tiene que ser un gobernante elegido por Dios, porque si no, eso va a ser un desastre, otra vez como ha ocurrido con los gobiernos humanos. Claro, y Abba Sadek dice, bueno, en cuanto al gobernante, pues tendría que haber una persona que sea capaz de unificar a todas las personas, ¿no? Las profecías dicen que el Qa'im de la familia de Mohammed justamente va a gobernar a cada persona según su sharia, justamente va a permitir que cada religión practique su propia religión, va a juzgar, dicen las profecías, que el Qa'im va a juzgar a los judíos de acuerdo con la Torah, y a los cristianos de acuerdo con los evangelios, y a los musulmanes de acuerdo con el Corán, y a cada persona según los libros de su propia religión. Eso es muy importante, porque ¿qué pasa si tú pones a un musulmán de repente a juzgar a los demás, que a lo mejor va a tomar en cuenta su criterio, su propia sharia, y no va a poder juzgar a un judío? Es alguien que ya está diciendo, y ya te está diciendo con anticipación que va a aceptar la sharia de cada persona. Esto es algo muy importante. Exactamente. Porque si no es así, entonces mucha gente va a tener un problema con llegar a ese lugar, y va a decir, no, pero es que yo quiero que el sábado no se trabaje, porque yo soy un judío ortodoxo, y para mí esto es importante, y para mí la Torah, y etcétera, y entonces un cristiano no va a estar de acuerdo. Pero si es alguien que de antemano está respetando todos los derechos que tú quieras tener y te está dando esa libertad. La libertad de practicar tu propia religión, que por cierto, yo estaba pensando recientemente, ayer que estaba reflexionando acerca de esto. ¿Cuál es una de las razones por las cuales los cristianos, por ejemplo, nosotros uso el sistema, la palabra cristianos como un ejemplo de lo que hemos visto porque es la cultura en la que crecimos, pero se puede decir lo mismo de los musulmanes, de los judíos, etcétera. ¿Por qué los cristianos se pelean los unos con los otros? Una de las razones más grandes, yo pienso, es porque todos están viviendo insertos en un sistema en el cual no se están practicando las leyes de su religión tal cual ellos las consideran que son. No se está practicando la religión, ¿no? Por eso siempre dicen que el mundo, ¿no? Que hay cosas que son mundanas, que hay cosas que son malas, ¿no? Y entonces siempre viven en un constante estrés porque siempre viven en un constante estado de saber que el contexto que los rodea no es lo que Dios quiere que sean. Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen normas muy estrictas conforme a lo de la sangre. Entonces ellos tienen un gran problema cuando llegan a un hospital y entonces la gente los rechaza, a pesar de que ellos van buscando alternativas para la sangre y todo eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Y eso pues yo te lo puedo decir como médico, es que muchas veces la gente los rechaza, les dice, no te voy a operar porque no aceptan lo de la sangre. Pero ¿qué pasaría si hubiera un estado donde estuvieran solamente los testigos de Jehová y hubiera médicos que pudieran hacer intervenciones sin transfusiones de sangre? Intervenciones sin transfusiones de sangre. Toda esa gente entonces podría ser operada. Bueno, a lo mejor algunas se va a morir, pero ellos ya podrían practicar su religión. Exacto, ellos están dispuestos a aceptar eso para sí mismos. Y muchos de ellos mueren. Exacto, muchos de ellos prefieren eso. Por su fe. Exactamente. Yo también he conocido personas que han tenido la hemoglobina muy baja, es decir, el nivel de sangre muy bajo, y sin embargo han sobrevivido. Porque a lo mejor Dios los ha rescatado simplemente por su fe. Por su fe. Entonces ellos no tendrían que pelearse con otros, ni tendrían que haber si le damos a cada persona de la tierra o a cada refugiado, a cada persona que ha sido considerada indeseable, la posibilidad de vivir en un estado en el cual puedan practicar las normas de su religión tal como se supone que, como ellos las quieran practicar, ¿a quién le parecería mal esta idea? ¿A quién? O sea, imagínate que sacamos a todas esas personas de tu país que tú consideras indeseables y las ponemos en un lugar donde ellos mismos puedan dejar de porque muchas veces dicen, por ejemplo, en Europa, quieren islamizar Europa, por ejemplo, ¿no? Donde no necesiten tratar de islamizar su contexto, sino que puedan practicar el Islam en su propio contexto, junto con su propia comunidad. Ellos van a estar felices, ustedes van a estar felices, a las personas a las que no les gustan los refugiados, van a estar
estar felices porque no los van a tener con ustedes, y Dios se va a encargar de estas personas, ¿no? Dios se va a encargar de el hecho de que un montón de gente viva feliz y viva tratando de hacer las cosas como su religión se lo dice, y pueda hacer las cosas como lo quiere. Necesariamente eso es suficiente para que esa nación sea próspera y sea feliz y esté buscando siempre, dice Abasadic, para que sea la nación más próspera de la tierra. Y eso va a ser una prueba. Cuando la nación sea la más próspera de la tierra, tú te vas a dar cuenta que esa nación está gobernada por Dios, y no vas a tener ninguna duda. Exacto. Hasta la gente va a querer. Entonces, lo único que se nos acaba el tiempo del programa. A mí me gustaría invitar a la gente a reflexionar esta propuesta. Reflexionenla hoy todo el día y díganos, ¿encuentran alguna buena razón para negarse a implementar esta opción? Nos vemos mañana. La paz, la misericordia de Dios y sus bendiciones sean con todos ustedes. Amén.